Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Daros la bienvenida a las conferencias mundiales en vivo que de manera diaria y gratuita organiza mindaliatelevisión.com. Yo soy Laura y soy vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Bien, pues hoy está con nosotros Wisblani Marlem y va a compartir un mensaje desde Sirio a los líderes y habitantes de la Tierra. Ella es graduada en Medicina General, especializada en Medicina Física y del Deporte y posee un posgrado en Medicina Familiar y Políticas Públicas de Salud. En formación holística tiene los primeros niveles de Reiki y registros acásicos y recientemente ha terminado la formación como radiestesista genética y biomagnetismo médico. Es también médico Zen, formada por Susan Powell y tiene toda una trayectoria enfocada en ayudar a los demás en el terreno de la salud. Tras iniciar un proceso de despertar, se sumerge también en un mundo de contacto con seres de otras dimensiones. Es autora, además, del libro La medicina del alma. Bien, pues antes de darle paso a nuestra invitada de hoy, quisiera recordaros a todos que en mindaliatelevisión.com podéis ver de manera gratuita miles de conferencias, de entrevistas, de reportajes sobre temas muy diversos, como por ejemplo la espiritualidad, la salud integrativa, la alimentación consciente, las relaciones humanas o el misterio. Día a día estamos subiendo vídeos con estas temáticas. También recordaros que desde ya podéis poner vuestras preguntas en el chat siguiendo el formato que os voy a explicar a continuación. En primer lugar, debéis poner la palabra pregunta en mayúscula. A continuación, el país desde donde nos estáis viendo y a continuación ya podéis formular el texto en cuestión de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a nuestra invitada de hoy. Ella es Wisblani Marlem y viene a compartir un mensaje desde Sirio a los líderes y habitantes de la Tierra. Vamos a saludarla. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Wisblani? Muy bien, feliz como siempre de poder compartir desde aquí, Muy bien, de pues poder llegar a todos, ¿no? Feliz. bien, pues te agradecemos que estés con nosotros, te damos la bienvenida y te cedo la palabra. El tiempo es tuyo. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Para los que no me conocéis, bueno, ya la presentación ha sido bastante amplia, ¿no? Mi nombre es Wisblani Marlem. Sí me gustaría hacer referencia un poquito a mi experiencia en este tema que suelo omitirlo bastante, ¿no? El tema de contactos o que incluso que no me guste llamar o calificarme como contactada porque es un término como con el que no termino no es de encajar, ¿no? No, pero bueno, por decir alguna cosa. Para los que ya conocen mi historia y pues una pequeña reseña para los que no, sabiendo que yo estando en Brasil, una vez hice el curso Zen con Susan Powell, pues vinieron ocurriendo una serie de procesos en mi vida y entre ellos de contactos, ¿no? Contactos con seres de otras dimensiones incluso comenzaron pues también con seres que se presentaban, ¿no? Como seres que pertenecían a otro planeta no terrestre. Como es la historia de Yenti, que aparece, ¿no? en mi libro, que también aparece descrito en alguno de los libros de Susan, también sobre ese mensaje que recibí, que yo entiendo que era para mí, que quise compartir con todo el mundo, ¿no? Yo entiendo que necesitaba en ese momento una muestra de que todo lo que yo estaba viviendo era real y pedí una señal y como siempre digo, no, vaya qué señal la que recibí, el poder ver y conversar con un ser que fuera de otro planeta como él se presentaba, ¿no? Y que me hiciera entender que no tenía que buscar respuestas fuera porque las respuestas estaban dentro de mí, al igual que de todos nosotros, ¿no? Y que me hablara sobre el amor hacia ese planeta y sobre la misión que estaban haciendo algunos seres desde otros planetas, incluso desde otras galaxias, ¿no? Para ayudar y evolucionar en conjunto, ¿no? Ayudar a que nuestro planeta evolucionara también, porque como él decía, todos éramos uno mismo, no es que fueran ellos salvadores ni nada por el estilo, sino que estaban aquí, ¿no? Ayudándonos. Es como cuando nosotros, por ejemplo, nos vamos a ayudar
pues a otros lugares aquí, ¿no? Pues hay una catástrofe como ahora, todos los huracanes que hemos tenido, ¿no? Pues en países del Caribe, incluso en Estados Unidos, pues lo que se puede vivir en África, en diferentes países, y que te vayas allí de ayuda humanitaria, por ejemplo, ¿no? Entonces es lo mismo, lo que hacen ellos es como estamos ayudando, ¿no? Cuando un país está en problemas, ¿qué hacen los países aliados? Pues van a ayudarles también, ¿no? Entonces es más o menos lo mismo, no es que hayan salvadores ni nada por el estilo, es simplemente evolución en conjunta, y que ellos ayudándonos a nosotros también es parte de la evolución de ellos, ¿eh? No es que sean magnos o que tengamos que alabarle, nada más lejos que eso. Yo quise compartir un mensaje que recibí el 17 de junio. Yo creo que el entrar a lo mejor en detalles de cómo lo recibí, porque para mí, a pesar de ya haber estado durante esos últimos 2 años acostumbrada a recibir mensajes, este fue muy impactante, porque recuerdo que cuando lo recibí hablé al día siguiente con Eva, de la coproductora de Mindalia, ¿no? También hablé con Susan Power y le decía a Eva, estoy en el sofá, no puedo moverme. Estuve prácticamente 3 días tomando agua con una amiga que me ayudaba, ¿no? De bioingeniería cuántica, Irene, quien me ayudó mucho, me dio mucho soporte, porque claro, mi cuerpo estaba un poquito descolocado, por llamarle de alguna manera, por todo lo que había vivido. Y además que fue consciente, ¿no? Porque a veces recibes este tipo de mensajes o viajas y lo haces en otro plano, ¿no? Pero hay algunos que, bueno, que al ser en plano físico, al estar consciente de ello, pues a veces tu cuerpo, energéticamente, tu cuerpo físico, pues a lo mejor no termina de encajar, ¿no? Algunas cosas. Entonces altera, hay un cambio molecular ahí, y era por lo que yo estaba pasando. No pude, no di, porque entendía también que quizás no era el momento de dar el mensaje. Pedí información, porque yo no sabía cómo sacar este mensaje a la luz, cómo hacerlo llegar, ¿no? Y comentaba con algún amigo cercano y me preocupaba y decía, es que esto, ¿no? ¿Cómo lo hago llegar? Y yo, incluso que vaya dirigido, ¿no? Porque va específicamente dirigido a los líderes de nuestro planeta. Y entendí, luego, ahí fue cuando me relajé un poquito, que yo no era portadora que yo no tenía que hacer llegar este mensaje, no dependía de mí de hacer llegar ese mensaje a los líderes, porque ya había una red formada que estaba haciendo llegar ese mensaje, y luego llegaban a mí mensajes y vídeos, y yo decía, wow, ¿no? Pues entonces sí se está trabajando, y ese mensaje sí está llegando, porque comenzaba a ver reuniones y comentarios, vídeos incluso en la red, y escuchaba algunos comentarios de líderes mundiales políticos, y decía, wow, entonces sí que está llegando la información, aquí algo está pasando, ¿no? Entonces es como me quito, ¿no? Este peso de encima, yo no tengo la responsabilidad de pasarlo. Sí, estoy muy agradecida, sobre todo es algo, el hecho de que haya tenido la oportunidad de recibir esa información sobre esa reunión que hubo, y que además la información que yo tengo es que hubieron muchas otras personas de aquí que también recibieron esa información, y que irá saliendo, y que de hecho ya está saliendo, ¿no? Ya está saliendo a la luz y se está hablando. Yo, de hecho, he impreso, porque lo escribí, y como siempre, no quiero cambiar el contexto ni cambiar las cosas, por eso prefiero leerlo. Y le comentaba a las chicas de Mindalia, y le decía, no, voy a hacer una lectura, directamente voy a leer este mensaje y pasamos a las preguntas, y siempre sabiendo que yo tengo claro que mi misión tal vez no tiene que ver con mi misión, el hecho de hacerle llegar a las personas o entenderles que existe vida fuera del planeta, que existen otros seres fuera de nuestro planeta, fuera de nuestro sistema solar, fuera de nuestra galaxia. No es mi cometido
Para eso ya hay grupos, hay especialistas en ellos, hay ufólogos, ¿no? Muchos que se dedican a confirmar y otros que se dedican a desmentir, y me encanta el trabajo de los que se dedican principalmente a desmentirlo, porque precisamente ellos son los que lo confirman, ¿no? El caso de unos amigos que conocí en Colombia, y pues me encanta porque se dedican, ¿no? Vamos a estudiar esto, una foto, un vídeo, un tal, porque claro, ¿no? Para esto, pues para desmentir, por ser así, claro, porque esto no puede ser, y claro, y después de hacer todos los estudios dicen no tenemos explicación para eso, ¿no? En realidad aquí hay algo que sí, que no podemos decir, ¿no? Que sea un avión, que sea un satélite, que sea una estrella, sino que aquí hay un objeto no identificado bueno, que ya sabemos que está incluso desfasado el de no identificado porque sabemos lo que es, ¿no? Al punto de que algunas fotografías ya que saldrán, que van saliendo, incluso yo tengo fotografías que saldrán y vídeos, no lo he hecho porque siempre digo, no es mi trabajo el mostrar eso, pero donde se ven, ¿no? Lo que llaman objetos no identificados, ¿no? Donde se pueden ver las naves, donde se pueden ver incluso escotillas viéndose quiénes, figuras de quienes están detrás, ¿no? Como pasó hace 3 años, ¿no? Cuando para el primer Congreso Mundial de Paz y Luz que se hizo en República Dominicana, mi país, al cual asistí, saliendo de aquel congreso, yo tuve un contacto de regreso a España, porque volaba, no recuerdo si volaba a España o volaba a Brasil, y tuve un contacto donde me pasaron una información, unos seres que incluso estuvieron allí presentes en la conferencia. Fue además muy impactante para mí porque yo estaba comenzando con esta serie de contactos y Sixto Paz tenía una conferencia allí y no pudo ir, lo dio por videoconferencia, y sin embargo allí estaban esas entidades, ¿no? Y que luego yo pude contactar cuando iba en el avión de regreso, y después de recibir el mensaje, que el mensaje era para los organizadores de ese evento, a los cuales le hice llegar el mensaje. Después de recibir el mensaje me dijeron que hicieran fotos, y yo miraba por la ventana y no había nada. Yo decía, ¿qué voy a hacer las fotos, no? Y me decían, haz las fotos, no, saca y haz las fotos, y fueron impresionantes. Cuando le mandé la fotografía al presidente que había organizado aquel evento, que además es ufólogo, Ángel, me dijo, ¿de dónde has sacado esa foto? Y le digo, ¿qué ves? ¿No? Yo no sé, ¿no? Y me dice, hombre, es una nave tripulada, pero además es que está, porque se veía el ala del avión, y me dice, es que se ve detrás, ¿no? No, se ve. Y yo decía, pues mira, eso que estás viendo ahí, la figura que están detrás, te han mandado este mensaje, ¿no? Fue una manera de confirmarle a él para que supiera. Yo entiendo que por ahí hay muchas cosas que nos pueden hacer dudar, de confirmarle que supiera que el mensaje era real y que venía de estos seres, ¿no? En aquella ocasión fueron unos seres de Andrómeda, y en esta ocasión yo quiero compartir con vosotros un mensaje. No es que sea específicamente de seres de Sirius, sino que hubo una reunión en la estrella Sirius, y donde habían varias razas reunidas para tratar nuevamente la situación vivida en nuestro planeta y que afecta directamente, ¿no?, a la galaxia. Entonces hubo allí un consejo galáctico, y esta información está saliendo, porque ya según voy viendo digo, wow, no he sido solo yo, es verdad, esta información está ahí. Ya diferentes personas, ¿no?, de diferentes países están comenzando a hablar sobre este mensaje, incluso ya los líderes del mundo también están comenzando a mostrar una postura un poco diferente. A veces no la vemos porque estamos muy enfocados a lo negativo, ¿no? Pero yo creo que hay algunos giros que se están haciendo y que de verdad que están mostrando, dejan ver que algo está pasando, a pesar de que quizás ellos no lo digan directamente. Algunos sí se atreven a hablarlo claro, a decirlo claramente, como por ejemplo el presidente Putin de Rusia, ¿no? Y otros pues ya más de forma más discreta, o por lo menos bajan su postura, ¿no? Bueno, ahora luego hablamos de estas cositas. Quiero leerles.
para que pueda llegar. Es una manera de difundir. No creo que sea un mensaje, como dije también, para mí, ¿no? Por eso quisimos ponerlo para todos los seres de este planeta, pero yo lo recibí como un mensaje orientado a los líderes del mundo, ¿no? Voy a leerlo tal cual para no cambiar ni siquiera las palabras. Creo que lo fundamental es esto, no la experiencia que viví yo al recibir este mensaje. Quizás en otra ocasión podamos hablar más abiertamente, pero creo que lo fundamental es el contenido del mensaje. Reunión de diferentes razas desde la estrella Sirius, que era donde estaban reunidos. Mensaje: la fórmula es la paz. Tratado de paz entre razas y naciones. Mensaje para los líderes. Alto. Vamos, ¿qué hace? Haya paz y respeto. Poned fin a las fronteras e inicien la organización y no el gobierno en dominación. Queda poco tiempo y ya se ha avisado en particular a algunos y a otros en masa. Compromiso, integración del ser humano en todas sus dimensiones. Amar, amar, amar es la prioridad. Haced por el prójimo lo que quisieras que hagan por ti si tuvieras en esa condición. La sabiduría será cobrada. Es mejor amar y abrazar la humanidad desde el respeto y la reciprocidad. No juzgar, ya que cada uno recibirá lo que ha sembrado. Haced el bien, conscientes de ello, pero sin jactancia. El amor siempre es retribuido en abundancia, pero las demás acciones movidas por todas las fuerzas e intereses también. No busquéis multiplicar la injusticia, el dolor y el miedo solo por codicia. Ella no es merecedora de vuestra esencia de amor. No os dejéis confundir. Nosotros estamos aquí en calidad de observadores, pero por amor podemos intervenir de ser necesario. Solo en estado crítico directo, por la ley del libre albedrío. Parad, parad, reflexionad. Un tratado de paz entre las diferentes razas de la Tierra es necesario y urgente. Confiad en vuestro amor y evolución. No os dejéis engañar por la falsa ilusión de poder que puede destruiros. Ya es mucho el cambio real al que está sometida la Tierra como ser. Parad de intentar suicidaros en masa, sin razones suficientes para ustedes, pero sí para fuerzas manipuladoras que se alimentan de vuestro miedo o temor y falsas esperanzas de grandezas equivocadas, porque sois grandes, pero desde el amor. Es la mayor fuerza y virtud de tu raza, el amor. Sois poderosos desde el amor. Uniros, pero en amor, no en guerras, y abrazaros desde la hermandad y el reconocimiento, y no desde el desencuentro y la desesperación. Usad vuestro poder para vencer las fuerzas que os intentan manipular y alimentarse de vuestras vibraciones de enojo, de maldad, desesperación, decepción, ira, desencuentro, ambición, frustración y rabia. Todas esas preguntas emocionales aumentan la emisión, todas esas respuestas, emocionales aumentan la emisión de energía desenfocada, produciendo así canales que alimentan a quienes quieren manejaros. Abrazad el conocimiento desde el amor. No os dejéis confundir con falsas promesas de superación, enaltecimiento y conocimientos que en realidad son vuestros. Ellos no os dan nada. Vosotros ya tenéis esos conocimientos. Enaltecedlos.
Sois la raza que más poder puede alcanzar mediante la vibración del amor. Por eso os manipulan, para alejaros de vuestra esencia y fuente de poder. Deténganse y amen. Reivindiquen su poder como raza avanzada y evolucionada, utilizando vuestro más grande tesoro de abertura cuántica dimensional, el amor. Usad vuestra energía y esencia desde la conciencia de la fuente que os dio origen y vida. Amar es fácil para vosotros como raza, porque es su origen. De hecho, algunas razas pueden llegar a tener el manejo de dicha fuerza, porque saben lo invencible que es el ser humano al amar, y eso está por encima de sus deseos de dominación. Reconocer la esencia de amor y usarla para librarnos y salvarnos de nosotros mismos. Paz, amor, entre razas y naciones, es el único camino para salvarnos en masa, o nos destruiremos en masa, no por falta de amor, sino por falta de utilizarlo para liberarnos de la opresión mental y falsa de esta dimensión. Abrid los ojos desde el alma, la conciencia y el conocimiento, de la cual sois depositarios. Es hora ya. Abrid vuestros ojos y reaccionad. El tiempo es eterno, pero las circunstancias no. Y las leyes universales que rigen los actos que llamáis circunstancias son inquebrantables, ya que no están aplicadas por jueces como lo hacéis en tierra, sino por vosotros mismos, que sois partes del magno universo, y cuánticamente seréis vosotros mismos quienes aprieten el botón de alarma, proceso de destrucción en marcha irreversible. Aún os podéis detener. Liberaos vosotros mismos y salvad al planeta con todas las razas que habitan en él. Consejo Galáctico en amor por la paz galáctica. Si os fijáis, hay una parte en donde habla no de vosotros, sino nosotros. Yo lo he leído todo seguido, pero es como si cada representante hubiera dado un mensaje. Entonces, aquí hay unos 6 representantes y uno más al que yo veía como alguien de aquí, de la Tierra. Y de hecho, esa entidad hablaba en primera persona, ¿no? Y hablaba de nosotros. Entonces, los demás era como me hablaban, vosotros, los de la Tierra, lo que tenéis que hacer, ¿no? Cuidado con lo que está pasando, tenéis que amar. Pero este penúltimo ser se incluía dentro del grupo de la Tierra y de hecho, físicamente era como nosotros, ¿no? Los demás, a pesar de que habían 2 de ellos que también eran muy parecidos a nosotros físicamente, pero yo sabía que no eran terrestres, ¿no? Pero este ser sí, y me lo confirmó, ¿no? Hablando en primera persona y porque decía nosotros, ¿no? En esa parte en donde habla, era un ser que estaba aquí, que pertenecía o que alguna vez estuvo en este planeta y que se siente, ¿no? De este planeta y al hablar, al tocar el turno a él y cuando tuvo que hablar, pues se incluyó en ese grupo hablando de que nuestra fuerza mayor es el amor, ¿no? Cuando otros decían la fuerza de ustedes, los terrestres, ¿no? Reconozcáis cuál es su fuerza. Yo no quiero hacer algarabía, no sé cuál sería el término correcto, ¿no? Sobre esto, ¿no? ¿Cómo se diría? Hablando en dominicano es un show, ¿no? Sino que se preste atención a la información, que esta información pueda llegar a todo el mundo, pueda llegar a líderes y ya está llegando. Yo creo que se están dando toques, como dije antes,
Hace 2 meses, fijaros, este mensaje yo lo recibí en el mes 6, el 17. Hace 2 meses se colgó, comenzó a andar en las redes un vídeo del presidente Putin de Rusia, donde se dirigía a todos los líderes del mundo, específicamente a los europeos y americanos, ¿no? Y cuando escuchas eso, dice, algo ha pasado, algo ha pasado, ¿no? El chip, ¿cómo él ha respondido? ¿Por qué se está dirigiendo a todos los líderes de esa manera, ¿no? Sí, un punto, después que escuchéis ese mensaje, es del hecho de que tenemos que hacerlo siempre desde el amor y cada uno tiene su forma de ser, ¿no? Él, en algunos momentos de ese discurso, amenazaba a los líderes de la tierra para que pararan también, ¿no? De lo que estaban haciendo, porque estábamos exterminándonos y él hablaba de un plan desde algunas esferas para destruir a gran parte de la población mundial, y él decía que él era consciente y que él sabía sobre eso y que debían parar estos líderes, ¿no? De que estaban utilizando subliminalmente la mente de las personas, la formación a los niños, a los adolescentes, para que no se continuara reproduciendo la raza humana y para exterminarnos, ¿no? Pero que puedo poner el hecho de las amenazas, porque incluso decía que al final, ¿no? Si continuáis como van, no solo van a tener que enfrentarse a la furia de Dios, sino también a la mía, ¿no? Él se colocó como defensor y no hablando de su país, no, él hablaba de la humanidad, se colocó como defensor, y yo creo que es lo que tenemos que comenzar a hacer todos, y lo que tienen que comenzar a hacer todos los líderes es colocarse como defensores de su propia raza, pero desde el amor, no desde las amenazas, no desde el odio, desde el yo soy, desde el poder, sino desde el amor, y tienen que comenzar a reaccionar, tienen que comenzar a responder a todo este cambio que hay, porque los responsables de todo lo que está pasando somos nosotros mismos y somos los únicos que podemos pararlo, y no podemos dejarnos manipular, ¿no? por fuerzas exteriores que nos venden una cosa y que luego es otra, porque no te venden una tecnología, te venden un conocimiento que es que por Dios lo tenemos, que es que no somos los últimos de la colita del universo, pero si no nos damos cuenta del poder que tenemos y de quiénes somos, caemos en esa manipulación, comenzando por los líderes políticos. Otro información que llegó a mí también, que me sorprendió bastante, fue, y me alegró, me sorprendió para bien, me alegró, fue en septiembre, a mediados de septiembre, me llegó una grabación, un vídeo, donde el presidente de los Estados Unidos pedía por la paz y se reunía con una comisión de religiosos, creo que eran evangélicos, y no recuerdo, pero había cristianos, evangélicos, no los recuerdo muy bien, y él... os invito que puedan buscarlo, porque está en las redes, y recuerdo que lloré cuando escuché de la boca del propio presidente que le decía al ministro, ¿podemos orar? ¿No? Y que incluso, que es verdad que reaccionó así por las catástrofes, ¿no? que por las que estuvo pasando su nación, pero reaccionó hacia el amor, hacia la bondad, hacia la paz, pidiendo desde ese punto, ¿no? Ayuda. Y de hecho, un segundo en que no era el yo soy, el yo puedo y soy el todopoderoso, sino el vamos a ponernos en las manos de algo que está por encima de nosotros, pero haciéndolo desde el amor y agradecerle a ello. Incluso el presidente firmó un día que no sé exactamente cuál fue, porque en el vídeo dice que sería el próximo domingo, y eso fue en septiembre, donde se declaraba un día de oración en los Estados Unidos, ¿no? Luego también podemos ver el Papa, que se ha reunido con grandes líderes, con líderes religiosos a nivel de todo el mundo, de diferentes religiones, acercando todas las religiones, ¿no? Entonces, este mensaje, en vez de verlo desde el punto, el terror, la catástrofe, qué va a pasar, se va a acabar el mundo, no sé qué, no.
no enfoquemos hacia ahí, sino enfoquemos a que eso está pasando, sabemos en las circunstancias que estamos porque lo sabemos, pero enfoquémonos al amor y sobre todo a que ya esos líderes, nuestros líderes, están reaccionando, unos a mayor escala, otros a menor escala, pero están reaccionando, ¿no? Están llamando a la unidad, a la paz del planeta, porque es la única forma de que nos podamos salvar, porque si continuamos cada uno en un territorio y luchando por nuestros territorios, nos vamos a cargar el planeta y de paso le haremos muchísimo mal a la galaxia, ¿no? Como estamos viendo, no es algo, es que no estamos solos en el mundo, ¿no? Si pasa un terremoto en Haití, se siente en República Dominicana, ¿no? Entonces, es parecido. Ellos están ayudándonos porque lo que pase va a tener repercusiones. Entonces, tenemos que centrarnos en eso y poner atención porque el mensaje por todas partes es el mismo. La fórmula es la paz, no hay otra fórmula, es la paz entre todos y que nos encontremos con esa fuente de amor y de poder interno que todos tenemos para poder evolucionar y vamos a evolucionar sí o sí, pero que evolucionemos hacia el amor, por el amor y desde el amor y que no tengamos que pasar a una rueda diferente de evolución después de cargarnos un planeta, después de que algún líder apriete un botón y tengamos otra bomba atómica mucho mayor que las que ya hemos tenido que acabe con nuestra existencia como raza. También es bueno saber que no estamos solos, que esos líderes tienen esos contactos, que tienen la información, unos los dicen, otros no los dicen, pero es que ya lo tienen, entonces no estamos solos. Ojo, no son los defensores, no es que estos seres sean defensores, están observando, pero como esto les afecta a ellos directamente también, pues ellos pueden intervenir, ¿no? Tenemos libre albedrío y como por mi libre albedrío yo puedo decidir no hacer nada o puedo decidir hacer. Independientemente de que tengamos que evolucionar y aprenderlo y hacer las cosas desde nosotros mismos, ellos también, porque es una ley universal. Entonces ellos también tienen esa libertad y ellos tienen la libertad, corriendo luego con sus consecuencias, de poder intervenir si quieren, de poder intervenir en una situación grave, en una situación de alarma, de alerta. Ya luego entran muchísimos otros factores, porque sabemos que estamos en un planeta donde hay muchísimas razas que pueden estar aquí interdimensionalmente, a nivel, algunos les gusta llamarlo pues espiritual o no materializados en lo físico, otros que se materializan tan cual y otros que han nacido como seres humanos y llevan una vida como cualquier ser humano, son las llamadas semillas estelares, ¿no? Pero tienen sus familias cósmicas y que en caso de, pues claro, aquí si vemos que esto va peor, pues claro, sus familias responden, esto está minado por allá arriba, están observando y en caso de que haya que hacer una evacuación, pues se haría esa evacuación. Luego, ¿cuál sería la selectividad o cómo lo van a hacer? Ya son diferentes dilemas, ¿no? Pero se haría. No estamos solos. Aquí hay algo claro, que es que no estamos solos. Algo más claro todavía es que nosotros somos los que podemos cargarnos el planeta o salvar el planeta, de que esa responsabilidad cae también sobre los líderes, porque los líderes son un ejemplo a seguir, ¿no? El resto de la población está viendo lo que ellos hagan o no hagan y una decisión de ellos que a lo mejor directamente ni siquiera afecte a la población, por decirlo de alguna manera, puedes cargarte a la mitad del planeta y de hecho con ello al planeta completo. Es lo más grave, pero es que ya se está haciendo, porque no se están realizando cosas tan sutiles que desde otros puntos es como si se quisiera, ¿no? Disminuir o exterminar a la propia raza humana y no debemos dejarnos enredar por esos falsas
ideas de poder, ¿no? Principalmente de poder. La cosa no va por el dinero, ¿no? Sino por poder. Entonces, yo sí que espero que este mensaje llegue a todos los líderes. Yo sé que ya está, que ya ha llegado, que están recibiéndolo de diferentes partes, no solamente de personas de ese grupo que hemos podido recibir esa información, sino que directamente de los propios seres que me lo han podido pasar a mí, que esos líderes tienen ese contacto, porque para que reaccionen de una forma así y para que un presidente, como lo hizo Putin, se ponga ante las cámaras y diga lo que está diciendo, entonces esto no es una canalización, ¿no? Esto no es una suposición, está pasando, esto es real, esto está pasando y debemos estar unidos como raza y la fórmula es la paz y nuestra mayor fuente de poder es el amor y tenemos que aferrarnos a ellos para poder salir a flote como raza. Yo creo que hasta aquí voy a dejarlo por comenzar por las preguntas. Si tenéis algunas preguntas, os ruego, como decía, no quiero que entre ni en pánico ni en sensacionalismo, porque es algo real, es algo serio y tenemos que tratar, ¿no? De ver cómo encajar esto, qué tengo que hacer yo, ¿no? Para contribuir a esto que está pasando. Las masas cambian realidades, ¿no? Y desde luego los mejores resultados los vamos a tener siempre cuando optamos desde el amor y desde la paz, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias, Dani, por este mensaje y por la información que has compartido. Antes de pasar a las preguntas, es el momento de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene un objetivo fundamental: difundir conocimiento. Y para eso tú puedes ayudarnos. Esta semana estamos buscando a colaboradores que tengan un equipo de grabación de alta definición y quieran colaborar con Mindalia grabando eventos que puedan estar sucediendo en cualquier parte del mundo con temática afín a Mindalia, como por ejemplo, pues espiritualidad, alimentación consciente, salud holística, relaciones humanas, misterio. Así que si estás interesado o interesada, métete en mindaliatelevisión.com. Hay una pestañita que pone colabora y pincha sobre el apartado de camarógrafos y redactores. Ahí encontrarás toda la información que necesites. También debajo de este vídeo, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para suscribirte a nuestro canal de YouTube y recibir recordatorios. También para visualizar vídeos que ya han sido publicados, para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia. Y ahora sí, ya vamos a pasar a la primera pregunta. Bien, pues nos dice Ignacio desde Chile. ¿Hay personas con ciertas características específicas que sean, entre comillas, elegidas para recibir estos mensajes o es algo más aleatorio? Yo no podría decirte que fueran especiales, porque yo creo que todos somos iguales, que todos pertenecemos a este gran plan, porque es eso, un gran plan universal. Todos estamos aquí para evolucionar juntos y para serte sincera, no creo que es porque uno sea especial y el otro no. Ahora, lo que sí creo es que es una gran misión, pero cada uno dentro de la misión tiene su objetivo, ¿no? O su función. Fíjate que yo siempre digo, mi función no es, porque además a mí me lo han dejado claro, ¿no? Una vez cuando comenzaron estos contactos, si os dan cuenta, normalmente mis conferencias van a otra cosa, a abrir una expansión de conciencia y a unir lo que es la espiritualidad y la ciencia y reconocer esa gran verdad, principalmente dentro del mundo de la medicina y los diferentes cuerpos que tenemos, ¿no? Pero por algún motivo me ha tocado tener esos encuentros y de hecho muchos de esos encuentros han sido para formación propia mía, porque algunos seres con los que ya he continuado reencontrándome es formándome para una formación que tiene que ver con mi misión de vida, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor sí es posible que tenga que ver eso con tu misión de vida. También creo
que hay muchísimas personas que están teniendo estos contactos y a lo mejor todavía no es el momento y no lo han sacado a la luz, o a lo mejor su función no es sacarlo a la luz, porque los que lo tienen que sacar son otros, ¿no? Yo creo que va más acorde con cuál es tu misión, pero recordad que es una misión en un mismo plan, es un mismo plan, ¿no? Hay un plan, tú tienes un plan de vida y un plan personal, pero estás dentro de un gran plan universal. Entonces, al final todo es lo mismo, pero claro, tú vas a hacer lo que tengas que hacer dentro de tu misión, ¿no? Es más o menos, se va moviendo todo en base a eso. No es que hayan elegido, ser elegido. Creo que a lo mejor, ¿no? Si por ejemplo, tú tienes ese tipo de contactos, es posible incluso que tú hayas pactado a otro nivel recibir esos contactos para poder ayudar o para poder desenvolver algo en ti que va a ayudarte a tu misión, y desde luego tu misión tiene que ver con este gran plan, ¿no? Entonces va todo en cadena, pero no es porque, bueno, este es especial y te lo voy a comentar a ti o nos vamos a parecer a esta persona porque tú lo puedes sacar a la luz. No, hay personas que tienen, porque yo ya he hablado con personas en diferentes partes del mundo que han tenido contactos, y por la información que me dan sé que son reales, porque hay cosas que a lo mejor yo no las cuento y digo, eso pasa, es verdad, te sucede cuando están estos contactos, y esas personas lo cuentan y les pasa. ¿Cuál es la función de que ellos tengan ese contacto con estos seres de otro planeta? Porque no lo comentan luego, no lo sé. Sin embargo, hay otros, por ejemplo, pilotos que también conozco y han tenido los contactos, ¿no? No solo de verlo, hay muchos pilotos que ven y que luego no lo pueden hablar porque, claro, tienen que pasar una inspección psiquiátrica, pueden perder su trabajo. Entonces, estos pilotos de que lo hayan visto, y algunos que han contactado y han hablado y le han dicho a esos pilotos por qué ellos están viéndoles, por qué se les permite que lo vean. Entonces, es porque dentro del plan de vida de esos pilotos no lo están viendo solo por casualidad, ¿no? Dentro del plan de vida de esos pilotos se necesita que ellos tengan ese contacto, que tengan esa familiaridad, porque luego van a tener que hacer algo que tiene mucho que ver con ello, ¿no? Entonces, les están preparando para ello, pero va todo de la mano con tu misión de vida, pero no es que nadie sea más especial que otro. Bien, pues continuamos. Dice Rosa, creo que todos de una u otra forma tenemos dones y recibimos señales y símbolos de los cuales a veces no nos determinamos a analizar. ¿Qué podríamos hacer? Prestarle atención a esas señales, porque recibimos muchísima información, recibimos información a diario, y como estamos tan metidos en el sistema, en el día a día, no le prestamos atención a las señales. Yo, después que comencé a tener esos contactos, yo vivo más arriba que abajo, lo observo todo, pero desde diferentes puntos, desde diferentes ángulos, ¿no? Duermo con una libreta al lado de la cama, porque a veces puedes recibir un mensaje o mientras meditas o cuando estás durmiendo en ese campo onírico, y al hacer contacto con lo físico puedes perder el hilo de esa información, entonces abres los ojos y lo anotas, ¿no? Y cuando vas por la calle, mira, ¿no? Hay muchísimas señales. Nos sorprenderíamos con lo que nos podemos encontrar en la calle, en el día a día, que nos da información real. Yo incluso con pacientes, que no me gusta mezclar el tema, porque para mí es el tema medicina, ufología, por llamarlo de alguna manera, pero te das cuenta de que aprendes muchas cosas y de que a veces esas señales te llegan de la mano, ¿no? Por ejemplo, a mí me llegan por ahí. Entonces, es estar pendiente a las señales porque existen, están ahí, quitar dogmas, quitar juicios, ¿no? Para que pueda fluir esa información y tratar de analizarlo desde la conciencia y no desde la mente, porque a veces la mente incluso no consigue conectar con toda esa información de forma consciente, y lo que hace es que la desvirtualiza. Entonces,
mira, acepta las señales, pero hace esa valoración desde la conciencia y eso lo logramos también, pues, estando muy en nuestro centro, aprendiendo a no juzgar. Meditar ayuda mucho, que lo digo y no me canso de decirlo, pero a veces hay señales que son tan brutales que te da igual, que no medites, que la vas a tener y te vas a dar cuenta de que hay algo está pasando, ¿no? Pero es que la diferencia la haces tú, porque ves la señal y puedes darle la espalda o pensar que es casualidad y ya está, cuando eso que te están informando puede cambiar tu vida y la de muchas personas. Entonces tú haces la diferencia, cómo reaccionas ante ellos, dándole importancia, parándote, ¿no? Analizándolo desde tu interior y siempre desde el amor, y vas a ver que siempre vas a encontrar la respuesta, que siempre lo vas a descifrar, porque no estamos solos. Si se te pasa una señal es porque necesitas recibir una información, y como tenemos todos pues guías, guardianes, si tú no la puedes descifrar, en un momento determinado ellos van a manejar la situación para que tú te enteres de qué es lo que te están tratando de decir. Bien, pues nos dice Diana desde España, ¿cómo se manifiestan los mensajes? ¿Cómo se te manifiestan? A mí de diferentes formas. Como ya os dije, puede perfectamente alguien llegar y decirme algo que a lo mejor no tiene nada que ver con el escenario, con el suceso, con lo que está pasando allí. Yo he tenido encuentro con personas que me he quedado de piedra con lo que llegan y me dicen, además que no saben ni siquiera quién soy yo, ¿no? Ni las experiencias que tengo, y puede llegar esa información porque le estén necesitando en un momento determinado. Pero en el caso de esas informaciones, a mí, a veces en meditación, yo como soy muy mental, siempre lo digo, aunque no lo crean, soy muy mental, entonces hay veces que cuando hay esa percepción de esa información, yo digo, no, lo quiero ver escrito también, aparte de recibirlo, y puedo verlo escrito, o también escritura automática, ¿no? Pasan la información y puedo escribir, como cuando estás leyendo registros akáshicos, que una de las técnicas que tenemos, ¿no?, es escribirlo en papel. Entonces puedo hacer la escritura automática, o simplemente puede presentarse el ser delante de mí, que puede ser en meditación o puede ser estando despierta al 100%, ¿no? Eso cuando comenzó, primero comenzó a ser en sueños, luego en ese velasueño, como dicen, ¿no? Y ya pues llegó un momento en que me enseñaron, ¿no?, cómo detectar, cómo sentirles, cuando llegaban, cuando no, y pues ahora mismo son diferentes fuentes, pero eso, desde un sueño hasta un mensaje por alguien, hasta simplemente que se materialice ese ser, me dé la información, y muchas veces pues puede estar, que me ha pasado, incluso estando reunidos con amigos, hemos tenido experiencias muy bonitas, y de estar, ¿no?, una nave ahí y de recibir información, ¿no? Entonces desde allí es información telepática. Entonces lo que suelo hacer es escribirla, y si hay alguien pues decírselo, ¿no? Si la información va para alguien, pero son diferentes. Yo en realidad igual, porque vuelvo y repito, a lo mejor esta no es mi misión, el sacar esta información a la luz, y a lo largo de estos años para mí termina siendo algo como tan natural, incluso para mi hija, ¿no? Porque a veces estamos con un grupo de amigos y como, wow, todo el mundo está, y mi hija me dice, una nave, ¿no? Para ella es ya tan normal eso. Entonces, quizás porque yo lo he encajado en mi vida y es algo normal, pues es como si todos los canales estuvieran abiertos, pero desde recibirlo en meditación, audible, visual, escrito, de hacer la escritura automática escribiéndola yo, o que es lo que más me gusta, que lo escriban ellos, ¿no? Entonces ves cómo se despliega y se comienza una escritura, ¿no? Entonces, y yo comienzo a leer. Me resulta curioso porque alguna vez me han pasado la información en inglés, digo, hombre, si me la vas a pasar escrito, mejor español, ¿no? pero me gusta leer, porque cuando me pasan información y voy leyendo, mi mente no entra. Sin embargo, cuando es 100% telepática y no tengo la visión del ser que me está hablando, pues ahí mi mente puede entrar. Entonces también, si es telepática, pero me gusta verlo y no tiene ningún problema en presentarse, puede ser por cualquiera de esas formas. Es abierto, y nosotros todos, esto no es algo que, yo sea especial. No, todos tenemos la capacidad de hacerlo. Es que podamos estar abiertos a ellos, y cada vez más yo estoy segura que van a ser muchísimas más las personas que van a tener
a continuar teniendo estos contactos con estos hermanos cósmicos, que son muchos los que los tienen, pero no lo dicen. Pero yo sé que esto va a ir cada vez a más, cada vez a más. Bien, pues continuamos. Nos dice Lupita, creo que sí, Lupita Morales desde México, ¿qué significa tener sueños recurrentes donde seres de otro lugar llegan a nuestro planeta a destruir y tomar a algunas personas para llevárselas? Ahí es donde entramos un poquito Lupita, en la manipulación y cuando, no es que no existan porque nosotros solemos clasificar mucho entre buenos y malos, ¿no? Entonces, es como todos, hay humanos que son muy buenos, muy bondadosos, que hacen mucha ayuda humanitaria, incluso no tienen que irse a otros países, con su alrededor son un pan de amor, como decimos, ¿no? Y hay otros que no lo son. Entonces, el universo no es como si se fuera multiplicando, nosotros somos un fractal de todo lo que hay en el universo, por lo tanto hay que reconocer que sí hay razas que no son tan amistosas, pero no podemos, la manipulación, cuando te digo que esa es la manipulación, es que cuando nosotros pensamos en eso y pensamos en estos hermanos como van a venir, nos están manipulando, van a invadir el planeta, películas, ¿no? Entonces esto tenemos que tener cuidado, no es que no hayan algunos que sí que quieran dominar, la dominación es más sutil, sí están, a veces la realidad supera la ficción porque están aquí, no es que van a venir, están aquí, pero están aquí tanto los buenos como los malos, por clasificar, ¿vale? Por clasificar, porque incluso los que podemos llamar malos, habría que ver, ¿malos en qué sentido? Malos sí, a lo mejor lo que ellos están haciendo nos está espabilando a nosotros a respetarnos y a querernos y a unirnos como raza, ¿no? Entonces, desde un punto de vista universal y cuántico, pues esto tiene también, ¿no? Y espiritual sobre todo, esto tiene un porqué, entonces son malos pero relativamente, ¿no? Porque tiene su función también, ¿no? Entonces, no podemos envolvernos en esto, sí es posible incluso que, porque he escuchado, con algunas personas también he hablado que han sufrido abducciones y que la experiencia no ha sido buena. Entonces, no sé, pues es posible que a lo mejor esos sueños repetitivos que tú puedas tener tenga que ver con eso o simplemente sea por influencia también del sistema, porque el sistema nos influye mucho, Hollywood con las películas, desvirtualizándolo hacia ese lado, ¿no? Vienen los invasores, los malos, lo tal, y tendríamos que ver en realidad en frente de las diferentes razas quiénes son los malos en realidad, ¿no? Tendríamos que ver eso, pero ahí puede ser que sueñes repetitivamente por eso. Yo por eso soy muy partidaria de la higiene del sueño, de no ver películas de terror, tal, antes de dormir, ¿no? Y esas cosas, y por mi parte, ni antes ni después de dormir, pero también hay que ver si eso va ligado a alguna experiencia que tú has tenido, porque, por ejemplo, yo de niña siempre tenía sueños con unos seres que pues muy altos, de ojos claros, pero que yo soñaba que me perseguían, tenía miedo. Entonces esto fue repetitivo y esos sueños desaparecieron, yo siempre salía corriendo y ellos iban detrás de mí, yo pensaba que ellos venían persiguiéndome, sin embargo esos sueños desaparecieron cuando un momento pues llegué a un lugar a donde no podía correr más y me tuve que parar y cuando me iba a caer al precipicio pues me tomaron de la mano y entonces ya hablaron conmigo y es, estamos aquí para protegerte, ¿por qué huyes de nosotros? Y yo llevaba desde mi niñez hasta la adolescencia con el mismo sueño recurrente, con estas personas muy bellas físicamente, pero que me perseguían porque yo no sabía quiénes eran y yo les veía y simplemente corría y hasta ese día, ¿no? Que me tomaron de la mano y cuando hablé y ya vi que no me estás persiguiendo, que todo lo contrario, venían detrás de mí protegiéndome. Ahí pararon los sueños y luego eso quedó en el olvido y volví a tener el recuerdo cuando le comentaba a mi madre sobre los sueños que tenía mi hija y que me hablaba de estos seres, de unos seres de sus amigos y los describía de la misma forma, ¿no? Pues altos, con los ojos claros, del pelo como luz, que era como ella decía, y mi madre me dijo, se quedaba mirándome y me dice, ¿tú no recuerdas que tú tenías esos mismos sueños de niña? Entonces ahí fue cuando
¿no? Los recordé y digo, hombre, ¿no? La descripción física. Entonces, probablemente, pues sí, eso era un contacto o que quisiera ver un contacto y que yo mentalmente estuviera rechazando esa situación, ¿no? Y al destapar todo esto, incluso ver las relaciones que tenía ahora mi hija, que no es que huyera, sino para ella son sus amigos, me dice que nos protegen, que nos cuidan, que hablan con nosotros, que nos dan información, qué tal, y esta información que te la dé una niña, entonces ya cambia tu paradigma y te das cuenta, ¿no? Entonces muchas veces nuestra mente nos juega una mala pasada, alguna experiencia que hayas podido tener tú, que te hayas podido asustar, incluso en otro plano, y que tú estés manteniendo todavía ese recuerdo como algo traumático que en realidad no lo es, o es posible. Eso habría que verlo de forma personal o que te tratarte o hacerte alguna hipnosis regresiva que puede ayudar mucho en esos casos para ver qué es lo que ha pasado en tu caso y por qué estás teniendo esos sueños. Bien, pues nos dice Noé desde México. Dices que respetan nuestro libre albedrío los extraterrestres buenos, pero entonces las otras razas nos quieren manipular, no nos respetan. Para mí no sería lógico. Sí, como ya te comenté, existen buenos y malos por clasificar de alguna forma, ¿no? Entonces, esos que manipulan, por ejemplo, si yo te digo a ti algo, yo no puedo obligarte a hacerlo porque estaría violando, pero si yo te manipulo y decides hacerlo tú, yo no estoy violando tu libre albedrío. Yo te he puesto algo en el camino o te he puesto un caramelo o he manipulado la situación para que tú tomes una decisión, pero la decisión la tomaste tú. Entonces, el responsable eres tú, ¿no? Entonces, hay que verlo porque esas leyes están ahí para todos, ¿no? Y las leyes están para cumplirse, pero también como todos recuerden que somos un fractal. Aquí en este planeta no todo el mundo cumple las leyes, pues a otros niveles también, pero la diferencia es que allí sí las consecuencias son aplicadas, ¿no? Tú no cumples, tú violas una ley universal y tú vas a cargar con las consecuencias. No sucede lo que dejan aquí muy claro, no sucede, ¿no? Como en la Tierra que a lo mejor pues haces algo y se pasa por alto, por X o por R. En este caso no, pero también verlo desde otro punto de vista. Ellos manipulan, no te obligan, manipulan. Entonces, por eso dicen, no se dejen engañar, ¿no? No se dejen engañar porque te vendan poder, porque te vendan estatus, porque te vendan lo que te quieran vender, ¿no? No se dejen engañar porque es el juego, porque ellos no pueden obligarlo a hacer algo, ¿no? Pero sí pueden manipularles para que la decisión que tomen sea la incorrecta. Entonces, sí hay manipulación, pero el hecho de que manipulen no están violando el libre albedrío. Te manipulan, pero la decisión es tuya. Si dices, no, yo no quiero esto, o por sed de poder, aceptas algo que no debías aceptar. Bien, pues nos pregunta Susana desde España si podrías dar una explicación un poco más amplia de quiénes son los sirios. A ver, por eso os expliqué, no es que lo que he leído aquí hayan sido de la estrella, porque a mí me lo presentaron como cual, no un planeta, sino una estrella, porque yo pregunté dónde estamos y me dijeron en la estrella Sirius, ¿no? Entonces, no es que hayan sido los habitantes de esa estrella, sino que hubo una reunión, hubo un consejo en ese lugar, o sea, podía ser en Sirio como podría ser en otra estrella, ¿vale? Entonces, hubo una reunión y allí había seres yo diría directamente que incluso pues de diferentes galaxias, porque entre uno y otro el rasgo físico era muy diferente, pero muy diferente. Yo recuerdo cuando comencé a tener contactos con los seres de Andrómeda y uno y otro eran físicamente muy diferentes y decía, hombre, pero ¿cómo estos pueden ser de Andrómeda si tú eres así, ¿no? Y no os parecéis en nada. Y la respuesta fue, ¿no? Un nórdico se parece a un africano o a un asiático, ¿no? Entonces, esas diferencias físicas las hay. Pero dentro de un mismo prototipo, pero las razas que yo vi aquí eran muy
muy, muy diferentes, ¿no? Entonces, entendía que venían de lugares totalmente diferentes cada una de ellas, ¿no? No eran similares el prototipo humanoide, pero incluso habían algunos que yo me atrevería a decir que humanoides no eran, ¿no? Porque por la fisiología que se pueda describir, pues me atrevería a decir que no, que eso es un prototipo que no sería humanoide. Entonces estaban allí en Sirius, pero ese fue un lugar que se escogió para donde se reunió ese consejo, pero eran entidades de diferentes razas, de diferentes galaxias, me atrevería a decir, porque además Consejo Galáctico, que fue como la información que me dieron a mí de quién firmaba esto, no es que fueran ellos de Sirio, sino que se escogió esa estrella para reunirse allí. Allí fue donde estuvieron reunidos. Bien, pues continuamos. Dice Enrique desde México. ¿Por qué no muestran de una vez una prueba de su existencia? ¿Por qué no lo hacen más evidente? Enrique, yo creo que más evidente no puede ser. Si entras ya directamente a las redes, porque hace 50 años, hace 70 años, pues sí es cierto que no era evidente y no habían fundamentos, incluso visuales, ¿no? que pudieran confirmar la existencia de estos seres, pero como ya te dije, ese no es mi cometido, el demostrar su existencia, pero hay grupos de ufología que tienen vídeos, que van cientos de personas que pueden presenciar algún tipo de avistamiento, pero si te vas a buscar incluso a internet, que hay fuentes de información, no simplemente a YouTube, sino buscar, ¿no? Hay fuentes de información, hay exmilitares, hay expolíticos que dan información que no pueden estar mintiendo y que incluso presentan pruebas y documentos oficiales, ¿no? Sobre la existencia de estos seres, en estos casos, sobre la relación que tienen estos seres con los gobiernos o con los gobiernos a los que ellos pertenecían. Entonces, a lo mejor lo que tú estás esperando es que baje una nave delante de ti y te lo presente, es posible que tú necesites eso, pero hay muchísimas pruebas de su existencia y de su presencia en este planeta. O sea, yo creo que hay muchísimas, que sí, sí. Bien, pues nos dice Gabriel desde España. ¿Podrías explicar qué es la apertura cuántica dimensional? Gabriel, ahí tendríamos que entrar en un tema bastante amplio. Eso sí, incluso podría ser un tema de conferencia porque es un poco amplio de explicar, pero claro, es energía. Cuando hablamos sobre la cuántica, hablamos sobre la energía, sobre el poder que podemos nosotros manejando esa cuántica, podemos manejar esa energía, por plasmártelo así más o menos, ¿no? El tener una abertura es el tener un acceso a esa energía, que todo lo podemos hacer, pero necesitamos estar alineados para eso, porque el cuerpo físico no está del todo preparado para determinados cambios que pueden haber o que puedes experimentar, ¿no? No es que no esté preparado genéticamente para ello, sino que el que tienes que prepararte eres tú, porque el cuerpo físico es solo uno, pero tú tienes otros cuerpos, y si consigues alinear eso, entonces haces esa abertura y puedes hacer uso de esa energía, y algunas personas le llaman pues de esos dones, ¿no? Pero si son dones, pues son dones de toda la humanidad, porque todo el mundo puede hacerlo, pero necesitas estar en preparación, ¿no? Por ejemplo, no vas a pretender, pues, por ejemplo, en mi caso a mí me encanta el bici, el ciclismo, ¿no? Pues no voy a competir con Contador, ¿no? ¿Por qué? Porque él está preparado para eso, ¿no? Con un ciclista, hablo de Contador, un ciclista español, ¿no? Entonces, eso, pero si te preparas, lo puedes hacer. Entonces, cuando se habla de esa abertura cuántica, tratando de resumirlo, porque es muy, muy, muy amplio, es eso, es tener esa abertura, esa preparación y poder ser consciente para poder manejar esa información a nivel energético, ¿no? A nivel de realidades
porque a veces lo que no vemos, ¿no? Es tan verdad como lo que vemos, la realidad, ¿no? Es tan verdad o cuidado, es aún más, ¿no? Entonces, a esto me refiero, pero el tema de esa abertura es bastante amplio. Hay muchas terapias que pueden ayudar y hay personas que no han pasado por ningún tipo de terapia y que tienen esa abertura. Es una composición, es un despertar, es una conexión, ¿no? de tus puntos energéticos a muchos niveles y de tus diferentes cuerpos, el que estén acoplados y que puedas tú entonces manejar y moverte de una manera diferente, sabiendo que no tienes un límite físico, sino que el límite está muchísimo, muchísimo más allá, ¿no? Que tienes muchísimo donde moverte y que puedes tú manejar eso. Bien, pues nos dice Margo desde Colombia, ¿por qué la fuente que nos dio amor, conciencia y vida no nos libera del dolor? ¿Por qué tenemos que descubrirlo todo por nosotros mismos? Porque es nuestra experiencia. Porque si nos libera, fíjate que no todo el mundo sufre. O sea, y no todo el mundo ve el dolor desde el mismo punto. Hay personas claro, que viven el dolor como eso, como el trauma, lo doloroso. Y hay otros que viven el dolor como una experiencia. Entonces, es nuestra experiencia como ser humano y nosotros hemos decidido venir a tener esta experiencia. Lo que tenemos que es ser conscientes de que no necesariamente tienes que aprender eso que necesites aprender por la vía del dolor, pero es una vía. Es una vía, ¿no? Está la vía del amor y está la vía del dolor, ¿no? Y a lo mejor es más fácil, es más rápido, no más fácil, pero es más rápida la vía del dolor, ¿no? Más fácil sería la del amor u otras, ¿no? Pero es nuestra elección y no es que él haya creado el dolor tampoco. Estamos viviendo una experiencia simplemente y es nuestra experiencia. Afrontar eso, vivir eso, sobrepasar eso y pasar a otro nivel evolutivo para luego poder ayudar a otros que van a pasar por lo mismo que estamos pasando nosotros ahora. Esa es la rueda evolutiva, ¿no? Entonces tú tienes que pasar por ciertas cosas y a lo mejor yo paso por una situación que para mí es súper traumática y dolorosa y tú pasas por la misma situación y a ti no te causa tanto dolor porque lo manejas de otra forma, ¿no? Entonces el dolor es real y el dolor es verdadero, lo que no es verdadero es el sufrimiento. Eso te lo creas tú, ¿no? Tú le das la magnitud de sufrimiento que quieras. El dolor está ahí y es una experiencia más, pero cada uno lo vive, ¿no? Como te dije, lo vive desde un punto de otro, incluso hasta a nivel médico, ¿no? Hay pacientes que tienen el umbral del dolor es diferente de uno que para el otro. Entonces, el dolor está ahí, es una experiencia más. El sufrimiento sí es no una invención, sino algo que nosotros le damos libre albedrío. Y si tú quieres sufrir, pues cada vez va en aumento, porque es una emoción que te hace mal, ¿no? Y que te hace sufrir, pero no creo que deberíamos entrar a juzgar de por qué esa fuente nos deja que pasemos dolor, pues es que nosotros hemos venido a experimentar eso. Y si tú experimentas y ya sabes, aprendes la lección que hayas tenido que aprender en determinadas circunstancias, el dolor desaparece, porque es como si estuviera ahí para monitorizar, ¿no? Para saber qué tanta gravedad hay, ¿no? Medicina que usamos, pues del 1 al 10, ¿qué tanto le duele? Pues lo mismo, ¿no? Es ahí como un reloj para medir. Entonces te das cuenta que cuando pasas por una situación y ya no sientes ese dolor, no lo manejas igual, ya no tienes ese sufrimiento, pues es porque tú ya has pasado, ya has saltado ese nivel, ¿no? Ya has aprendido lo que tenías que aprender ahí y por lo tanto el dolor simplemente desaparece. Bien, pues continuamos. Dice Abimael, ¿pueden seres avanzados hacernos sentir amor como un camuflaje a sus verdaderas intenciones? Bueno, pueden haber manipulaciones, pero yo creo que la manipulación, más que porque el sentir el amor, porque fíjate, un ser que quiere engañarte, sabe que el ser humano es ambicioso, ¿no? Entonces yo creo que si tienes esa abertura, ese chakra corazón, que además es una forma de comunicarte y de saber ese ser
quién es y qué es lo que quiere, porque él te puede engañar telepáticamente. Él te puede decir algo a nivel telepático que puede ser mentira, ¿no? Pero si tú tienes ese chakra funcionando y tú tienes esa abertura, a ese nivel de chakra corazón del tuyo al de él, ahí no hay mentira. Entonces tú lo sientes, ¿no? Entonces él puede decirte lo que le dé la gana mentalmente. Tú puedes estar escuchando lo que quiera, lo que él puede estar diciéndote, pero tu corazón no te engaña. Es una forma que incluso a mí me han enseñado por verlo. ¿No ves algo? Alguien puede hacer algo bonito delante de ti y tú decir, es que algo no me cuadra, es que no sé, pues préstale atención a ello, ¿no? Préstale atención a ello porque te está hablando, estás conectando a otro nivel y a ese nivel no te pueden engañar, ¿no? A nivel mental sí te pueden engañar, pero a ese nivel no pueden engañarte. Entonces trata de conectar desde el corazón, pero aunque te digan, te hablen con palabras de amor, si ellos no están vibrando desde el amor, tú lo sientes y no pueden engañarte, porque esa vibración no la pueden manipular. Ellos pueden cambiar su físico, pueden decirte una o que otra palabra, ¿no? Pueden modificar sus palabras, pero la conexión a ese nivel no puede hacerlo y te lo digo porque a mí me ha pasado y de que haya una comunicación telepática y yo decir, aquí algo no me cuadra, ¿no? Y aunque me estuvieran hablando con palabras de amor, lo que tú sientes, ¿no? Esa conexión que fue como me enseñaron para determinar cuál es la vibración de ese ser que está hablando contigo, por ahí no te pueden engañar, ¿no? Y incluso tú, claro, si tú lo sientes así, es cerrar tu campo y es, no quiero nada contigo y está, desde el amor también, no quiero nada contigo, pero mentalmente, visualmente pueden engañarte, pero desde ahí, desde el corazón no, porque te pueden decir palabras bonitas, pero si tú no sientes esa conexión es porque esa vibración no es la correcta, entonces hay una desintonía, eso no está sintonizado, ¿no? Me estás diciendo una cosa, pero yo no estoy sintiendo eso, entonces aquí algo está mal, ¿no? Y es una alarma para saber también y no dejarte engañar por otras entidades e incluso ya no solo por entidades porque, de otros planetas, sino incluso por todos sabemos que hay un mundo espiritual que también está ahí, ¿no? Esa otra dimensión, donde hay también alguna densidad, porque no todos van hacia la luz o más para continuar su evolución, sino que algunos se quedan estancados o atados a una densidad por el motivo que sea y pueden también tratar de engañarte, ¿no? Entonces es lo mismo, las palabras se pueden decir lo que sea, pero tú siempre guíate por lo que sientas en tu corazón porque por ahí no lo puede manipular nadie. Bien, pues vamos a continuar. Nos dice Juan Carlos, ¿los seres de Sirio te han hablado de los cambios planetarios que se están presentando? No. Cuando yo recibí esta información de estos seres, es tal cual os lo he leído. Es la información que hay aquí, ¿no? Es verdad que si lees entre líneas, aquí hay información sobre lo que está pasando y lo que puede pasar en la Tierra, pero no puedo decirte que a mí me han hablado exactamente sobre los cambios planetarios porque a mí esa información no me la han dado. Que sí es real, sí, y que hay muchísimas personas que están hablando y pasando esta información porque forma parte de su misión, el que den esta información y el que concienticen al planeta de esa situación. Pero a mí, de manera directa, como tal, sobre catástrofes, sobre lo que puede estar pasando, pues no, pero sí es cierto que aquí deja muy claro plasmado que lo que está aconteciendo en el planeta lo estamos causando nosotros y que podemos detenerlo nosotros también. Bien, pues nos dice Juan Manuel, ¿cómo hago desde mi nivel para ayudar a la Tierra y a la humanidad? Juan Manuel, desde tu nivel que es muy alto, al igual que todos, porque a veces pensamos que somos muy pequeñitos, pero no es así, somos seres extraordinarios, como bien lo dejaron también aquí escrito, de que es que somos de los seres más poderosos dentro por esa fuerza de amor que tenemos. No todas las razas lo manejan así como lo manejamos nosotros, no es como nuestro superpoder, ¿no? Entonces, cuando tú cambias tu entorno. Hay personas que su misión
es ayudar y cambiar masas, ¿no? Por eso la importancia de que los líderes de este planeta sean conscientes de la importancia de la paz y del amor, porque ellos influyen en las masas. Y luego también es importante, por eso también a esta conferencia le hemos puesto a todos los habitantes del planeta, porque es importante que sepamos que si nosotros vibramos desde el amor, ya tú estás armonizando tu campo magnético y por ende estás influyendo en el campo magnético de los que estén cerca de ti. Entonces se crea una red, ¿no? Y ahí es donde se crea esa gran red planetaria. Cuando tú cambias tu conciencia, entonces tú te unes a esa gran conciencia. Entonces ya tú perteneces a esa gran red de conciencia y se va multiplicando, ¿no? Es como una gran red neuronal, ¿no? Entonces que una neurona recibe una información y la pasa a las otras y otra la pasa a las otras y otra la pasa a las otras. Entonces tú cambiándote a ti mismo, actuando desde el amor, dándote cuenta de que hay cositas del día a día que parecen una tontería, pero que te alteran y que alteran tus emisiones energéticas, que alteran tu campo magnético y que alteran tus diferentes cuerpos energéticos y que simplemente controlando esas emociones no negativas, sino densas, por llamarle, el enojo, la rabia, la decepción, el decir no le voy a dar rienda suelta a esas emociones porque enferman tu campo, ya con eso tú estás evitando enfermarte tú, y cuando comienzas a vibrar en amor, comienzas a curarte cuando agradeces. La gratitud es una medicina estupenda, ¿no? Incluso te ayuda a elevarte cuando tú comienzas a sentir gratitud de verdad, te puede sorprender de lo que puede pasar, ¿no? En tu cuerpo físico y en tus otros cuerpos. Una dica, ¿no? Que a las personas que les gusta o que quieran practicar el hecho del desdoblamiento, porque te llena de una energía que fortalece tus cuerpos espirituales y que tú tomas control de ellos y que puedes salir cuando quieras. Y para mí es como un camino fácil, ¿no? Pues hay meditaciones, pues hay respiraciones, hay tal, para poder hacer un desdoblamiento. Sin embargo, desde la gratitud, el comenzar a sentir amor desde tu propio centro y a sentir gratitud hacia todo es una fuerza impactante. Entonces, el amor te sana, la gratitud te eleva y desde ese punto vas a ver que todo va a cambiar en ti y si tú cambias, tú eres un fractal de todo lo que está en el universo. Entonces, si tú cambias, ya va a cambiar lo que está a tu alrededor, ¿no? Y eso se va multiplicando y se va multiplicando. Y por eso que tú estás haciendo contigo, por ese trabajo interno que haces contigo, estás salvando el planeta y el universo. Bien, pues continuamos. Dice Clemen, ¿qué sabes sobre la vida después de la muerte? Yo he leído algunos libros y conozco pues a un escritor, Antonio, que escribió el libro Ahora estás en casa, creo que es el tema del libro. Cuando leí ese libro, que lo leí ahora en agosto, estuve en África de ayuda humanitaria y por las noches pues me llevé el libro porque le conocí y lo leí y decía, tengo que hablar con él, ¿no? Creo que ha dado unas conferencias en Mindalia y luego hablamos y digo, wow, porque lo que él vivió en esa experiencia y con los seres que contactó, hay seres que hacen la misma función con los que yo he podido contactar también. He contactado con ellos a través de meditaciones y por casualidades en hipnosis regresiva con algún paciente. Sé cuál es la función de estos seres, de que algunos también les llaman médicos del cielo o unos seres de luz también, ¿no? De que pueden estar ahí ayudándote para hacer ese paso. Yo la experiencia no la he tenido como tal,
Sí es cierto que lo que haya después de cuando sales depende mucho de tu nivel de conciencia, porque si mueres, si tienes una vida consciente, tendrás una muerte consciente, pero si estás confuso en tu vida, pues cuando tú sales vas a estar confuso, porque es como una extensión, porque no mueres, ¿no? Simplemente dejas el cuerpo físico, pero tú sigues siendo tú. Entonces es lo importante de tener una vida consciente, en conciencia, ¿no? Porque cuando tú salgas, tú vas a continuar en conciencia y puedes hacer tu trayectoria como debe ser. Sí, ese es un tema también un poquito más amplio, porque hay personas que cuando desencarnan, eso te lo digo, pero ya desde la experiencia con algunos maestros de luz con los que yo haya podido hablar en meditaciones y en estudios, cuando desencarnan, pues son personas que su cuerpo espiritual está dañado y está enfermo. Al igual que el físico, ¿no? Su cuerpo físico ya no pudo más, su cuerpo salió, o sea, desencarnó, por ejemplo, y hay muchos de ellos que su cuerpo físico está enfermo y esas personas van a unos niveles, a un lugar donde se le va a curar su cuerpo físico y donde hay seres de luz que allí le ayudan y ahí es donde entran también muchas personas, lo que han escuchado hablar, como médicos del cielo que pueden intervenir incluso en algunas situaciones o enfermedades en personas aún encarnadas en cuerpo físico, pero también regularmente lo que suelen hacer es en estas personas que desencarnan y que su cuerpo energético todavía está enfermo, entonces le ayudan en esa dimensión para que luego pueda continuar su trayectoria. Pero lo de la vida después de la muerte, yo diría que, mejor dicho, es, ¿no? La continuación del proceso, porque todo es la vida y la muerte es solo un proceso, ¿no? Te despegas de ese cuerpo físico por X razón y continúas el proceso de vida, porque todo es tu vida, porque somos seres inmortales, ¿no? Y todo es tu vida, pero hay personas que han tenido experiencias y su misión de vida, o ellos lo han escogido así, el enseñarnos a nosotros, como Anita Moorjani, que cuando escuché su testimonio, que además lo escuché de ella misma, porque yo no había hasta entonces leído el libro, y le escuché de ella misma el testimonio, y fue impresionante, ¿no? Entonces su misión es venir a informarnos y a decirnos que no tenemos que tenerle miedo a la muerte, porque es simplemente un pasaje, ¿no? Pero sobre todo, que tenemos que aprovechar la vida. O sea, el proceso que tenemos ahora aquí encarnado es un tiempo determinado que lo tenemos para diferentes cosas y entre ellos vivir y ser feliz, ¿no? Y amar a lo que tienes y olvidarte de los miedos, ¿no? Y principalmente del miedo a la muerte. Olvidarte de esos miedos, porque eso, el miedo a pasar ese proceso de muerte, pues no te deja vivir, entonces no te deja disfrutar de esta maravillosa experiencia al máximo, ¿no? Entonces, en ese proceso lo que tenemos que tener claro es eso, que es el dejar tu cuerpo, y además eso lo haces todas las noches cuando duermes, y los que pueden hacer ese desdoblamiento, esos viajes astrales de forma consciente, dejan su cuerpo, ¿no? Yo me he encontrado con personas y con pacientes, además, bueno, hace 2 semanas con una de mis mejores amigas que vino de viaje y se pasó una semanita aquí conmigo y me decía así como, es que, ¿qué quiere decir cuando tú te duermes y luego abres los ojos y te ves parado enfrente de tu cuerpo? ¿No? Entonces se desdobló y fue consciente de ver su cuerpo físico, y desde su cuerpo espiritual estaba viendo su cuerpo físico. Entonces es algo, porque luego eso, claro, lo recordó y es como, ay, tengo miedo, ¿no? Pero eso lo hacemos todos los días. Eso es algo normal, eso es algo común en el ser humano, salimos todos los días, hacemos ese desdoblamiento. Es bonito, pues, hacerlo consciente, y aún más cuando puedes manejar toda esa información que hay en ese campo y que puedas usar eso para ayudar y hacer el bien y magnificar el amor, ¿no? Pero no tenemos que tenerle miedo a la muerte, porque es un proceso. Yo he pasado por pérdidas de muerte de personas muy, muy cercanas a mí, de mi esposo, mi hermano, y desde esta conciencia, este punto que tengo ahora, pues he dejado de lado el sufrimiento y el dolor, porque he comprendido que no es una separación, que no hay una muerte como tal, sino que ellos han continuado un proceso y que están tan vivos como yo.
Bien, pues vamos a lanzar ya la última pregunta. Dice, ¿cómo diferenciar un mensaje de nuestra propia invención? ¿Cómo diferenciarlo? Mira, en mi caso, como yo os dije, yo soy muy mental, entonces yo pongo muchas preguntas que parece, dicen, "Uy, pero que seas mental con todo lo que estás viviendo y tal y cual". Pues sí, pues yo soy muy mental, soy muy preguntona, lo cuestiono todo, entonces, por lo tanto, por ejemplo, en mi caso, yo he comenzado, Disculpa, Besblani, ¿hay alguna incidencia con tu sonido? Parece ¿sí? que se corta un poquito. A ver, ahora, déjame ver, ¿será el micrófono? Puede que sea el micrófono, sí. Vale. No, ¿ahora no se te oye? ¿Y ahora? Se te oye como con ciertas interferencias. No sé si ha podido cambiar alguna condición alrededor tuya. No. ¿No? Vale, pues nada, continúa. A ver si conseguimos recuperarlo. Vale, pero sí se escucha. A lo que iba, las personas que suelen recibir mensajes ponen condiciones, ¿no? Entonces yo, en mi caso, me gusta que sea escrito, porque, por ejemplo, mi mente no puede manejar eso. Yo a lo mejor, si es un mensaje telepático, puedo pensar, y si es mi mente la que me está dando esa información, pero cuando se reciben mensajes telepáticos, no lo diferencias porque cuando tú hablas contigo mismo, yo soy muy de conversar conmigo mismo, tú reconoces en tu mente tu voz, ¿no? Y cuando tú escuchas que ahí es donde se puede desvirtualizar, incluso decir, es que es una voz que no es la mía, una vibración incluso que no es la mía y cosas de las que yo no tengo esa información, ¿no? Entonces es la información que me están dando. Entonces, en mi caso, y me gusta que sea así, quizás lo hacen así porque yo soy muy metódica. Cuando yo comencé a vivir todo eso y me daban toda esta información, lo que pasaba era que primero yo tenía la información y que no sabía de qué iba, lo escribía y luego llegaban las confirmaciones, ¿no? Entonces es como un vídeo, una persona, un libro, entonces llegaban las confirmaciones de lo que yo había visto, ¿no? Entonces, como si lo veo primero y luego me informan, yo puedo pensar, no, 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 esto es porque yo he escuchado tal o porque yo he leído un libro que tal, ¿no? Entonces, porque realmente te puede jugar esa mala pasada, pero también una vez estás ahí dentro, tú conoces, porque te reconoces a ti, incluso yo lo sé porque cuando me cuestiono muchísimo, me cuestiono mucho, pero cuando hay una información directa, y además en mi caso que es visual, porque es visual y auditiva, tú escuchas esa voz, no es tu voz, ¿no? Incluso te pueden hablar hasta en otro idioma. O sea, yo, por ejemplo, te digo, mi inglés es más que básico, o mejor dicho, menos que básico, y entonces yo he comenzado, hay algo, mira, pues yo quiero que lo escriba, porque no quiero confundir la información o no sé, mi mente no me deja, ¿no? Entonces quiero que lo escriban y yo comienzo a verlo escrito, incluso escrito en otras palabras y comienzo a escribir lo que estoy viendo. Entonces, dependiendo del canal de información que tengas, pues puedes poner parámetros, ¿no? Para que te puedan confirmar, que tú sepas que sea una vía que tú no puedes manipular esa información para limpiarlo, ¿no? Entonces, sobre todo el tratar, ¿no? De tener tu canal limpio, porque dependiendo de cómo estés vibrando, pues no puede ahí incluso ya no es el hecho de que se cuele tu mente y la información sea tuya, sino el hecho de que la información que puedas recibir sea una información que venga, que sea colado, ¿no? Para que sea una información que en vez de hacer bien, en lo que persigue es otra cosa. Que se cuelen ahí en ese canal que tienes tú para recibir esa información, que te cuelen otra información, más que sea tu mente, el hecho de que sean no otras cositas las que te cuelen información ahí para desvirtualizar o para que no llegue la información pura o limpia a donde tenga que llegar. Siempre dependiendo del canal que tengas tú de recibir esa información, pues pide. Yo como me conozco, pues yo digo, mira, yo quiero verlo escrito, por ejemplo, ¿no? Entonces,
leo, simplemente lo leo porque lo veo escrito, información que me pueden pasar para otra persona, y voy, lo que estoy viendo, según van escribiendo, yo cojo lápiz y voy escribiendo, ¿no? Y luego le paso esa información a esa persona con nombres, incluso de, mira, pues, ¿conoces a alguien que se llama así? Pues mira, esto es para ti, ¿no? Y de que se quede con la boca abierta. ¿Cómo conoces a esa persona? O incluso el que ligue la persona a la situación. Entonces, yo sé que a ese nivel escrito mi mente no puede manipular, por ejemplo, ¿no? Entonces, suelo hacerlo así, con los registros akáshicos, pues también me gusta verlo escrito, me gusta leer, suelo hacerlo así porque es más fácil y cada uno pues te manejas tu canal, ¿no? Como veas que tu mente controle mucho menos. No sé si ha llegado la información, si se estaba escuchando bien. Sí, continúa fallando un poquito ahí como interferencias, pero se ha podido captar el mensaje. Muchísimas Vale. gracias por toda la información y por todas las respuestas. Han sido muchas las personas que se han unido desde Colombia, México, Venezuela, Chile, Argentina, España, Perú. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos porque vuestra participación sin duda es muy importante. Esta conferencia, o bueno, este mensaje lo podéis ver de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar algunas ideas, también para ayudarnos con la difusión, dándole a me gusta y compartiéndola en tus redes sociales. Ahora le vamos a dejar unos segunditos a nuestra invitada para que pueda despedirse. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar ahí en las diferentes horas a las que estáis. Sé que algunos están ahora ya un poquito fuera de los de España, y quedaros con el mensaje, con la fórmula que es la paz y que esto pueda llegar. Y recuerden que cambiando nosotros mismos podemos continuar cambiando todo lo que hay a nuestro alrededor y tratar de vibrar siempre desde el amor y desde la gratitud, que es lo que va a aumentar, ¿no? Nuestro campo, ¿no? Y lo que nos da esta fuerza. Actuar siempre desde el amor, tratar de no juzgar y ser muy agradecidos. Muy bien, pues Muchísimas gracias. muchísimas gracias. Gracias de nuevo. Un abrazo, Bisblani. Bien, pues antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios. También para suscribirte a nuestro canal, para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y de nuevo a todos, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y por estar siempre con nosotros. Nos vemos en 30 minutos en la siguiente conferencia de Mindalia en directo que se llama El cambio climático, causas y consecuencias y lo dará Federico Velázquez. Nos vemos en 30 minutos. Gracias. Ustedes.